Antes de comenzar este video, quiero recordarles que pueden visitar nuestro Twitter, nuestra gran historia, @nuestragran, para cuales puedes visitar los videos de los que te perdiste, incluso ver las notificaciones de nuestros videos próximos. Incluso pueden tuitearnos para cuáles son sus dudas y también qué investigación quiere que les haga para que lo publiquen en los próximos videos. Así que comenzamos. Este canal que van a ver los llevará a saber que ustedes no conocían. Quieren conocer la historia del mundo del espectáculo, los deportes, acontecimientos históricos y mucho más. Si quieren saber más de historia, vamos a saber esta experiencia que tú te puedes imaginar a través de nuestra gran historia. La Guerra Cristera fue uno de los acontecimientos muy importantes en la historia mexicana durante la época postrevolucionaria. Antecedentes. El día 14 de noviembre de 1921 ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, con la finalidad de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, por causas aún desconocidas, el cuadro no sufrió daño alguno, por lo que muchos indicaron que fue un milagro. Esto causó enojo en la feligresía mexicana y se dio más fuerza al levantarse en contra del gobierno. El autor intelectual del atentado es Juan M. Esponda. Trabajaba como secretario particular de entonces del presidente de la República, Álvaro Obregón. Desde un periodo relativamente apacible durante los gobiernos de Carranza y Obregón, la presión anticlerical se intensificó con la elección de Plutarco Elías Calles a la presidencia. En 1925, con apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, se creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con el Vaticano. ¿Qué causó que estallara la Guerra Cristera? 1. El apoyo que brindó a la Iglesia a Porfirio Díaz y su gobierno, según los revolucionarios. 2. La expropiación de los bienes de la Iglesia. Y 3. La limitación de la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917 está limitando, empeoró durante el mandato del presidente de la República, Plutarco Elías Calles. ¿Cuándo comenzó la guerra? La Guerra Cristera comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución de 1917. Calles instauró lo que conocemos como la Ley Calles. Esta ley, oficialmente llamada la Ley de Tolerancia de los Cultos, fue una ley expedida el 14 de junio de 1926, cuyo fin era de controlar y limitar el culto católico en México. Esta ley fue elaborada durante el mandato de la presidencia de Plutarco Elías Calles, y quien debe su nombre. Hay que mencionar que la Ley Calles fue modificada el Código Penal de 1926, con el presidente Calles a limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles de la Constitución de 1917, estableciendo el artículo número 130, como parte del modelo de sujeción de la Iglesia del Estado. En esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la relación del culto religioso y anonimar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares, expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia, establecer leyes que obligaban a los ministros de culto que fueran personas casadas, y se prohibía la existencia de las comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de los hábitos fuera de los recintos religiosos. Sin embargo, con la que no contaba con el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos, protestantes hasta no creyentes, que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso a perder la vida por conservar la libertad de ser y de creer. Aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas, sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militantes no tenían piedad alguna. La Ley Calles fue uno de los motivos principales para que inició la Guerra Cristera, lo que buscaba, en otras cosas, la anulación de la Ley Calles. La ley reglamentaria del artículo 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución,
los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Fue el tal caso de los gobernadores más radicales como Tomás Garrido Canaval, del estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los ministros de culto a ser personas con el estado civil de casados, para poder oficiar. En Chihuahua, se pretendió forzar a la Iglesia Católica a operar con un número mínimo de presbíteros, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. Confrontaba con la situación, la Iglesia intentó reunir 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron la realización de un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de los productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, no utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional. Al tiempo sirvió para hacer las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia Católica en México se radicalizaran. Uno de los movimientos más importantes fue ocurrido en Valparaíso, Zacatecas, cuando el 14 de agosto de 1926, por la noche, apareció don Pedro Quintanar. Fue uno de los personajes más importantes en toda la lucha cristera. Se preparó para el levantamiento de Aurelio Acevedo y sus amigos. Tenían preparados desde el 1 de agosto, ya que el gobierno, al saber a la presencia de Quintanar, se movilizó más rápido. Se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba al combate el 29 de agosto a Huejuquillas, el Alto, Jalisco, cuando así la primera lucha cristera en forma, quedando como vencedores con el grito ahora triunfante de ¡Viva Cristo Rey! Los asentamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Por el año de 1926, luego se sumó casi la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamental rural, aunque la dirección de la liga fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927 las fuerzas cresteras rodaban a los 12.000 efectivos, y 2 años después, en 1929, alcanzando a los 20.000. Semejantes números son dignos que consideraron por varias razones. En primer lugar, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones, se distanciaron rápidamente del movimiento armado, desconocieron la liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles con la mediación del gobierno de los Estados Unidos. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aperceros rurales, dirigidos por algunos veteranos revolucionarios, expartidarios de algunos de ellos, de Francisco Villa, Emiliano Zapata, y participaron también algunos sacerdotes. Combatían a la política la CIA de Plutarco Elías Calles y el sucesor Emilio Portes Gil en 1927. Comenzó el lanzamiento civil días después, apareciendo un referéndum que a partir de aquel momento no les dejó más remedio que la guerra. La radicalización hizo en las zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que la de Zacatecas en la Ciudad de México y en la península de Yucatán, creciera en un movimiento social que reivindicaba los derechos de la libertad del culto en México. El apoyo a los grupos armados fueron creciendo cada vez que se unieron más personas a la proclamar de Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe, lanzadas por quienes fueron conocidos por los cresteros. El origen del sustantivo crestero es dispuesto a quienes consideran que fueron ellos mismos quienes utilizaron el nombre primero para identificarse, pero hay investigadores del fenómeno como John Mayer, quien consideran que en sus orígenes era una expresión despectiva usada por los agentes del gobierno federal derivada de cristiano. En todo caso, lo que conocían como cresteros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales en las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar el entorno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a lo que ya por entonces se conocía por el Grupo Sonora, nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No solo estaba la cristiada, como también se le conoce
logró uso muy eficaz de los símbolos religiosos profundamente arraigados en las prácticas colectivas en México, como la Virgen de Guadalupe. Reclutamiento. Dicho ejército se distinguía por un ejército de campesinos soldados. La mayoría de los miembros se encontraban debajo de un cierto nivel de ingresos, tanto a los de las ciudades como a los del campo, con una educación pobre, lo que resultó muy fácil de involucrar. Si bien algunos ricos haciéndolo se unieron a la lucha, como Jesús Quintero, José Guadalupe Gómez, Manuel Moreno, Salvador Aguirre, Luis Ibarra y Pedro Quintanar. En las regiones de Zacatecas, los Altos de Jalisco, Michoacán, Durango y Guanajuato, estos personajes fueron solo la excepción que confiaron la regla. Solo la gente humilde se estaba uniendo a la lucha. Por su parte, las mujeres también jugaron un papel muy importante dentro del ejército cristero. Además de ser de las primeras guerrillas y las más entusiastas y ahora de conflicto, se destacaban más de 25,000 mujeres de las llamadas brigadas femeninas, dedicadas a apoyar en la rebelión. El levantamiento de los cristeros no dependía solamente de las circunstancias geográficas, históricas y sociales, sino también tuvieron su papel en las circunstancias psicológicas. El fanatismo jugó un papel muy importante e hizo el levantamiento que tuviera diferentes características dependiendo de la región. Aunque no hay de confundir la fe religiosa con la vocación militar que puede tener una persona, dado que el ejército era una militancia, el comportamiento y la estrategia que utilizaban variada dependiendo si estaba en zonas montañosas, planicies, valles, mesetas, etc. Los jefes. El número de jefes ascendía a unos 200, todos ellos con un grado que iba mayor hacia el del general. La manera de tomar el puesto de jefe consistía de ser elegidos o reconocidos por los demás soldados, para posteriormente ser confirmados por las autoridades superiores. Los primeros jefes fueron los que tomaban la iniciativa del movimiento en su región, los que eran elegidos por el grupo rebelde al pertenecían. Dentro de los 200, solo 12 procedían del ejército federal, otros 12 eran soldados o policías y otros 40 conocían más o menos de oficio de armas. Reflejándose de esto, solo un 30% de los jefes llegaron a su puesto por experiencia. Entre los principales líderes se encontraban Justo Ávila, Miguel Hernández, Emilio Barrios, Dámaso Barraza, Simón Cortés, Sabio Salas, Fernando Pedrosa, Félix Barragás, Chema Gutiérrez, José Velasco, Pedro Cordero, Pedro Sandoval, Victoriano Sarbenes, Benjamín Mendoza, Palacios y Pedro Quintanar, entre otros más. Batallas importantes. Una de las batallas más destacadas en la Guerra Cristera fue la Batalla de San Julián. Fue un conflicto armado que tuvo lugar el 15 de marzo de 1927 en el pueblo de San Julián, Jalisco. Fue la primera batalla de gran importancia entre los cristeros y el gobierno federal. Fue importante ya que un ejército entrenado, experimentado como lo del federal, fue derrotado por un grupo de hombres mal organizados, casi sin armas ni experiencia militar. Esto hizo que el general Plutarco Elías Calles, entonces presidente de México, al darse cuenta que había subestimado al recién formado movimiento cristero. En el año de 1928, luego de una reforma de la Constitución de 1917, y a pesar de la Revolución Mexicana, había iniciado el grito de sufragio efectivo, no reelección. El expresidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único de las elecciones presidenciales. El Grupo Sonora se presentaba de entonces, repetiría la fórmula que seguía 40 años antes por el Grupo Oaxaca, encabezado por Porfirio Díaz, para reformar paulativamente la Constitución. Se decía, sin embargo, que Obregón, a diferencia de Calles, no tenía intereses en continuar con el conflicto, por lo que llegaron a un acuerdo para acabar con la guerra. Sin embargo, Obregón fue asesinado por el católico José León Toral en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Obregón había acudido ahí a participar en un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque del Parlamento que la apoyaba. Una de las más importantes batallas fue el asalto de Manzanillo.
fue un hecho armado librado el 24 de mayo de 1928 y formó parte de la Guerra Cristera. Después de los combates librados en Jalisco, suavemente los cresteros cayeron sobre el puerto de Manzanillo al mando del general Jesús Degollado. De vuelta al estado de Jalisco, otra batalla más importancia fue la batalla de Fresnel. Se produjo el 31 de enero de 1929 por el general Calliza J. Jesús Ferrera, jefe de las operaciones militares de Jalisco, con un regimiento completo vendido de Guadalajara y dotado de artillería. Salió rumbo a Caucetla. Cerca en Confradía había puesto el jefe crestero diocesano Eduardo Ochoa a 16 de sus soldados. A pesar de ser reducidos en número, hicieron frente a un enemigo de 40 veces superior. Tras unos momentos de lucha, desigualdad, se retiraron de varias bajas en el enemigo. Ellos, en cambio, no tuvieron una sola baja. En Caucetla, al oír las descargas de las ametralladoras fusilaria a un grupo de 11 cresteros, fueron a dar auxilio a sus compañeros, deteniendo un encuentro en un lienzo de piedra de la hacienda de Fresnel. Eran dirigidos por un jefe, J. Natividad Aguilar. Él dio la orden de disparar. Cuando el enemigo estuvo a pocos metros de ellos para asegurar los tiros, sorprendidos los federales hicieron pocas descargas y luego retrocedieron dejando tras de sí muertos y heridos. Reorganizados, los soldados federales de FRA atacaron un nuevo ímpetu por el mismo lugar y de nuevo fueron rechazados, dejando aún más muertos. Entonces FRA organizó un asalto más, se colocaron las ametralladoras en mejores lugares y se atacaron por todas las partes posibles. Esta batalla fue parte de la victoria pícara del ejército mexicano. Hubo 55 muertos y varios heridos del ejército mexicano. Ninguna baja en el ejército cristero. Y posteriormente una increíble potencia en Fresnel, Jalisco, con un grupo de 27 cristeros defendiéndose ante un grupo de más de 100,000 hombres del ejército mexicano. La batalla de Petatitlán fue un acontecimiento bélico librado el 17 de marzo de 1929 entre el ejército regular libertario, compuesto por 4,000 cristeros comandados por el general y padre José Reyes Vega, y las fuerzas federales mexicanas compuestas por 500 soldados y 4,000 agraristas al mando de los generales Pablo Rodríguez y Saturnino Cedillo durante la llamada Guerra Cristera. Las negociaciones. Al llegar a la presidencia de la República, Emilio Portes Gil comenzó una larga negociación en la que participó como mediador al recién llegado embajador estadounidense David Monroe. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como secretario del comité episcopal, nombrado intermediario oficial para solucionar el conflicto Iglesia-Estado, junto con el delegado apostólico señor Leopoldo Ruiz y Flores. Se entrevistaron con el presidente, el licenciado Emilio Portes Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa. Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para este entonces existía una profunda división en el seno de la Iglesia en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo del gobierno mexicano, pero había tres muy competitivos opuestos al acuerdo. El más decisivo de los obispos en contra del acuerdo fue Monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Támparo en Michoacán. En el extremo presionado para que se lograra un acuerdo con el gobierno se encontraban los obispos de la Ciudad de México, José Mora y del Río, y de Tabasco, Pascual Díaz Barreto CJ. Más importante acaso de las divisiones fueron las consecuencias que el conflicto y el desempeño de los laicos católicos vinculados a la Liga tuvieron para marchar en el futuro de las relaciones entre los laicos y obispos en el seno de la Iglesia Católica en México.
como consecuencia de la ruptura entre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y los obispos mexicanos. Estos últimos desarrollaron una política de creciente centralización y control de las actividades de los laicos católicos mexicanos por el medio de la Acción Católica Mexicana. De hecho, muy importante sector católico antiliberal, tanto secular como clerical, ahogada por la causa clarista y consiguiente reintegración en México de la monarquía española. Estos últimos no defendían la libertad religiosa, sino la unidad católica. Solían rezar una oración por la hispanidad y cantar un himno en honor a Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, cuyo tono musical es de la marcha real. En todo caso, la Liga y la mayoría de los efectivos de los ejércitos cristeros no aceptaron el acuerdo. Así, estimaciones de personajes cercanos a la Liga señalada de unas 50.000 personas involucradas directamente o indirectamente en las acciones militares. Solo 14.000 dispusieron las armas, aunque estas cifras ya han sido motivados de un debate. Periódicos pertenecientes a la gran prensa se ven bruscamente obligados a entregar al causa oficial, a tal en el caso de El Excelsior. En El Excelsior de 1929 se opuso abiertamente a la política gubernamental en materia religiosa, a tal grado de publicar una verdad apología del movimiento cristero. Ante los ojos de Calles, Rodrigo de Llano, director desde 1924, resultó responsable de esta política editorial antigobernista, por lo que en 1929, con fondos del gobierno federal y a nombre del empresario regiomontano Federico T. de la Chica, adquirió el periódico y puso fin a las protestas contra los acuerdos de 1929 firmados por Portes Gil y en el obispo Pascual Díaz. Bajo la fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos, que a su vez respondería a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en este país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. A partir de ese momento, sin embargo, el país entró en lo que los investigadores de la relación Iglesia-Estado de México han calificado con un periodo de relaciones nicodémicas, en referencia a Nicodemo, el transfiero que se acercaba a Jesús de noche. Otros calificaron este periodo, que se extendería hasta 1929, como un modus vivedi, un modo de vivir, el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Estas relaciones nicodémicas o modus vivedi debieron enfrentar, sin embargo, un severo momento de prueba cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la Gran Depresión de 1929, pronunció así el llamado Grito de Guadalajara. En este grito, el 21 de julio de 1934, Calles, en su oficial condición de jefe máximo de la Revolución Mexicana, hace un llamado para que la revolución triunfante en lo militar se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y de manera más específica, la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de así la llamada educación socialista. Las tensiones creadas por el grito fueron de tales dimensiones que, una vez más, se organizaron una serie de movilizaciones que por su magnitud son conocidas como la Segunda, es decir, la Segunda Cristiada, aunque en esta ocasión no hubo fracturas en el censo del episcopado. ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué te pareció de esta historia? Si tienes dudas, pueden enviarme unos comentarios u opiniones al respecto. Pero si te gustó este video, solo dale pulgar arriba. Y si quieren saber más de nosotros, solo entren a nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos.